Bueno, nos sentimos muy contentos de lo que sucedió en Estados Unidos el sábado, porque pues eran los mexicanos manifestándose, eran los estadounidenses manifestándose, eran blancos, amarillos, negros, cafés, todos manifestándose en 2,000 ciudades, lo cual habla así de una resistencia que se está organizando allá. Las cosas pueden cambiar y el mejor ejemplo es México. Nadie se habría imaginado hace muy poco tiempo en la posibilidad de que un indígena en México pudiera presidir la Corte. Si alguien lo dice hace un año, que un indígena pudiera presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo habría dicho, ¿de verdad? Van a pasar otros 168 años antes de que suceda desde algo que así. Juárez llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no, está cada vez más cerca y pues nos da muchísimo gusto recibir en este estudio, que es su casa, a Hugo Aguilar Ortiz, quien ayer recibió su constancia de mayoría y le agradecemos que esté aquí con los periodistas. Pues pues muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por abrir los micrófonos para conversar un rato de esta etapa histórica importante para el país y en particular para los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Usted ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el mayor número de votos que ha obtenido cualquiera de los nueve ministras y ministros ya electos. Y bueno, ya he llegado con mayor número de votos de lo que obtuvo el PRI en la elección del año pasado. Yo lo quiero plantear en primer lugar, ¿cuál es la responsabilidad histórica que tiene esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que comienza el 1 de septiembre? Sí, es enorme la responsabilidad que tenemos, pero alcanzable, porque lo que tenemos ahora es una Suprema Corte que se alejó del pueblo, que le perdió la confianza el pueblo a esta Suprema Corte. De hecho, el origen de la Corte que hemos tenido pues, en los últimos 170 años es una Corte que es designada por los dos poderes, por los otros dos poderes, ya sea a elección o por designación. Lo proponía el Ejecutivo y lo elegía el Legislativo. El Senado en particular. Así es. Podría decir que este esquema, este método es inconstitucional, porque el 39 constitucional establece que todo poder público surge del pueblo y se instituye para su beneficio. Y aquí lo que teníamos era un mecanismo que es llamado como de democracia indirecta. No era directamente el pueblo el que elegía. Entonces, ya de suyo, el origen, pues es un surgimiento separado del mandato popular. No había un vínculo y se notó durante la campaña. El ciudadano de a pie conoce al Poder Ejecutivo, tiene su referencia, cada 3 años se elige a nivel municipal, cada 6 o 3 años en el ámbito federal, conocen al titular del Poder Ejecutivo, conocen a sus legisladores, con todos los vicios y todas las dificultades que tengamos, pero el ciudadano interactúa con su legislador. Pero con el Poder Judicial, no había evento, no había foro, no había charla que tuviéramos con el ciudadano común, que no surgiera la pregunta, y bueno, ¿y qué hace un ministro? ¿Y a mí cómo me sirve lo que hace el ministro? ¿Qué hace un juez? Pues los pocos que han ido a sede judicial, su experiencia no es muy positiva. Entonces hay un desconocimiento, no hay una, digamos, cotidianidad en el contacto, en el que el juzgador salga y converse con la ciudadanía, tenga este reto de bajar el discurso a un lenguaje llano, ¿no? O sea, el discurso jurídico es complejo, está lleno de latinismos, llenos de voces pasivas, no hay este contacto con la realidad. Entonces, un primer reto es mantener este contacto con la ciudadanía, con el usuario final, el beneficiario final de un sistema de justicia. Ese es un faltante que
que le debemos al pueblo, y ese es un reto importante. ¿Cómo mantenemos esta comunicación? Y luego, ¿cómo el sistema de justicia realmente le sirve a la ciudadanía? En todos los estratos. Esto no es nada más para algunos. Yo creo que la Corte ha servido a los estratos que tienen esta posibilidad. A las élites, que tienen la posibilidad de contratar un abogado, un despacho de abogados que pueda meterse en los vericuetos jurídicos y que puede llegar a una sentencia favorable. Esto vamos a dar certeza que siga, no hay problema. Se trata de equilibrar que el que no tenga acceso a estos espacios de justicia tenga las condiciones para llegar. Vamos a fortalecer Defensoría Pública, la Escuela Judicial, la atención a la ciudadanía. Vamos a hacer, estoy proponiendo, obviamente voy a dialogarlo con el resto de los ministros y ministras, porque no vamos a imponer nada, pero sí vamos a hacer, la propuesta mía es sesiones itinerantes. Vamos a tener una corte itinerante, va a salir a las regiones a atender casos concretos y a recibir a la gente. Vamos a acercar la corte a la gente. Esta es la gran deuda. Arriba está pulida la maquinaria, hay firmas de abogados, hay abogados que conocen bien el camino para llegar a la corte y activar lo que la corte hace, certeza jurídica para empresarios, para inversionistas. A ellos vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir dándoles certeza. Es cómo atendemos la otra parte que ha estado fuera del sistema de justicia. Esos son los retos fundamentales y tenemos las herramientas, tenemos clara el diagnóstico y claras las posibilidades que vamos a poder implementar al seno de la Corte. Usted es de origen ñusabi. Es correcto. Seguramente usted mismo no se imaginaba que estaba tan cerca la posibilidad de ser presidente de la Suprema Corte. Usted mismo seguramente no se lo imaginaba, incluso por su origen, porque eran otros tiempos, por todo lo que sabemos. ¿Es usted un hombre con dinero? ¿Tiene usted dinero? No tengo dinero. Bueno, lo suficiente para sobrevivir, pero no tengo riqueza, no tengo una posición acomodada en términos de situación económica. He tejido algunas relaciones con amigos, con quienes hemos reflexionado la condición en la que vivimos los pueblos indígenas y afromexicanos, y esa es, digamos, la situación en la que yo he vivido. Efectivamente, hace año y medio, o sea, antes de que el 5 de febrero que se lanza la iniciativa, era inimaginable, impensable. Yo he estado en el litigio, en la reflexión jurídica, en la construcción de propuestas de reforma legal, constitucional, institucional. Estuve en la construcción del plan de justicia yaqui, pero pues esa era mi actividad, plantear cosas novedosas a los tribunales. Nunca había pensado en la posibilidad siquiera de ser candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya pasó, y es decir, pues no es, va a ser usted quizá el primer ministro de la Corte que no tenga dinero y que no represente pues ese digamos hasta abolengo con el que se llegaba a la Corte, ministro. No solo eso, no tengo dinero, pero tampoco tengo una aspiración y una afición por el dinero, ¿no? He aprendido a vivir con la sencillez, como dice Juárez, en la honrada medianía de lo que la ley dispone. Estamos curados de eso. Yo tengo 2 hijos que ya terminaron sus estudios, ya se valen por sí mismos. Estoy en las condiciones de dedicarme en cuerpo y alma a esta gran encomienda. Tampoco tengo visiones de poder. Yo nunca había pensado, trabajé 30 años al lado de comunidades, de campesinos, de trabajadores, y nunca lo hice con finalidad de acumular algún capital político que después me permitiera ocupar algún cargo. También estamos vacunados por estas ambiciones de poder que son muy comunes cuando se ocupa un cargo público. Mi misión está muy clara. Vamos a trabajar por la justicia para todos, para los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto lo quiero decir así, la reforma judicial representó una oportunidad histórica. Debo decirles que cuando se presentó la iniciativa, nosotros hicimos propuestas para adicionar la iniciativa a fin de que se estableciera pues, lo que se conoce como acciones afirmativas, sí, que en distritos judiciales mayoritariamente indígenas
pues forzosamente hubiera un juez indígena. Si nosotros en un distrito judicial zapoteca o mixteca ponemos a alguien que conoce y habla la lengua mixteca, no necesitaríamos traductores. Tendríamos un juzgador que conocería la realidad del pueblo que va a juzgar. Entonces, lo propusimos, no fue posible, y entonces cuando se viene la reforma judicial, cuando se logra, pues para nosotros fue una oportunidad de gran relevancia. Y yo creo que el éxito de la campaña, el éxito que ahora estamos teniendo, se debe precisamente a eso. Los pueblos leyeron muy bien que esta era una oportunidad de oro para ocupar un espacio importante. Ahora que habla usted de que hace 30 años se ha dedicado a formular propuestas en favor de los pueblos originarios, hace prácticamente 30 años, 29 diría yo, 29 porque fue una fotografía de 1996, usted aparece junto al subcomandante Marcos en una fotografía que ha servido para todo, para criticarlo y vincularlo con la guerrilla. Es esta fotografía. Bueno, está usted muy joven. Bueno, pero ¿de cuándo es esta fotografía y en razón de qué usted está junto a su comandante Marcos? Esta fotografía, si no mal recuerdo, porque el que mostró esta fotografía creo es el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Yo no sabía de la existencia. Yo recuerdo que ex miembro de la Cocopa, es correcto. Fue muy seguramente diciembre del 96. O sea, ya después de la firma de los acuerdos de San Andrés, se vino una etapa en la que nosotros contribuimos a la redacción de la propuesta que el Ejército Zapatista le presentó a la Cocopa. Estuvimos ahí enclaustrados 5 días trabajando en la redacción. Un reto importante que hemos tenido los pueblos es cómo traduces al lenguaje jurídico, cómo conviertes en conceptos, en principios constitucionales, una realidad. Problemas, necesidades y aspiraciones. O sea, si nosotros miramos fríamente, los pueblos hacían foros, hacían manifestaciones y el zapatismo fue uno de ellos. Planteó una demanda y planteó un reto. Recuerden, la frase más célebre y la más dura del zapatismo es nunca más un México sin nosotros. Y lo que estaba indicando es que había un México ahí, construido, un sistema jurídico, un sistema de gobierno, un sistema organizativo del Estado mexicano sin los pueblos indígenas. Y el reto es, ¿cómo incluyes esto? No hay ninguna teoría a nivel mundial que nos ilustre cómo podría ser. Hay lo que se llaman estándares internacionales, porque para entonces ya se había debatido el convenio 169 de la OIT, pero cómo este conjunto de planteamientos que hacen los pueblos indígenas, en ese momento solo los pueblos indígenas, ¿cómo lo incluyes en el Estado? En ese entonces se discutía en distintos momentos una reforma del Estado y yo en ese contexto participé. En la lucha, en la construcción, en la conceptualización de las demandas, de las necesidades y de las aspiraciones de los pueblos indígenas. En ese contexto fue el EZLN para ese entonces ya había establecido las mesas de paz, ya había firmado los acuerdos de San Andrés en Sacamchén de los Pobres. Y aún así, perdón Alejandro, no, sí. le regatean a usted, dice, no fue asesor del EZLN. Por una parte, y por otra parte, también esos acuerdos dieron lugar a visiones muy conservadoras. Por ejemplo, que se pretendía la secesión del país, que por los acuerdos alcanzados podía dividirse el país. Digo visiones conservadoras porque ni modo que sea muy liberal Diego Fernández de Ceballos. Totalmente de acuerdo. Recuerdo ese debate en el año 2001, decían que los indígenas lo que querían era formar estados dentro del Estado mexicano o separarse del Estado mexicano, y eso tuvo una consecuencia constitucional. El artículo 2 de la Constitución Federal, reformado ahora el 30 de septiembre, así iniciaba: México es único e indivisible. Y en esa porción normativa, pues venía todo un
un bagaje cultural y una concepción del México que necesitamos. Seguíamos en la idea de un México homogéneo, un México único, y peor aún, teníamos la idea que el indio deje de ser indio para convertirse a mexicano, y entonces hay que aniquilarlo, hay que aniquilar su cultura, su existencia. Hoy es precioso nuestro artículo 2. Dice: México es único e indivisible, sustentado en la grandeza de sus pueblos indígenas. Pasamos de la unidad inamovible, de la unidad como aspiración nacional, a una unidad en la diversidad. Este es un principio fundamental que, si bien parte desde la existencia de los pueblos, pero hoy no podemos negar que somos sociedades pluriculturales a muchos niveles. Y entonces este principio de pluriculturalidad informa los grandes temas nacionales. No es nada más para indígenas, porque esa es otra interpretación y reproche que se me hace, ¿no? Pues es indígena, va a juzgar para los indígenas. No, sí, falso, claro. falso. Ayer, mientras usted estaba recibiendo su constancia, Álvaro y yo decíamos esto, déjeme se lo leo. Decíamos: en Juárez se condensan nuestras luchas y también las victorias. Y vaya victorias. No es poca cosa que México avance hacia un estado de bienestar nunca antes visto en el continente. No es poca cosa que votáramos el año pasado a la primera mujer presidenta, incluso antes que Estados Unidos o que Canadá, naciones que se han dicho a sí mismas progresistas. No es menor que el próximo presidente de la Corte sea un indígena, y para mayor simbolismo, de Oaxaca. Lo decíamos nosotros, el pensamiento de Juárez y la figura de Juárez ha recobrado un brillo en México, en el México reciente, porque si bien él mismo fue un hombre de armas con una vida itinerante, porque usted decía lo de itinerante, por las guerras y siempre en resistencia contra el racismo y el clasismo, fue fundamentalmente un hombre de paz y reconciliación. Ahora el tema es cómo llevar ese espíritu de Juárez a la Corte, ministro, y que se note. ¿Cómo se hace eso, ministro? Un gran reto y creo que un gran ejemplo. O sea, guardando las dimensiones, las épocas, uno puede reconocer en Juárez la firmeza de sus convicciones, su pasión por lograr lo que pensaba y heredar a México pues el federalismo, el respeto a las leyes, lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, partió de Juárez. Él decía que nadie podía gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la ley. Entonces Juárez ha dado un ejemplo trascendente. O sea, esto es innegable. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que esta afirmación no corresponde. Ahora estamos en otro momento. Creo que debemos de lograr un país pluricultural, un país justo. O sea, tenemos que construir realmente la justicia. En gran momento yo así expresaba en mis encuentros con las comunidades, se nos vendió la idea de que México ya estaba en el otro mundo, en el primer mundo, y que ya no había necesidad de derechos sociales, que ya no había necesidad del derecho agrario. El derecho agrario, después de la gran reforma de Salinas en los 90s, pues vino a menos. El derecho laboral se estaba desconfigurando, los derechos de los pueblos indígenas no terminaban de llegar, o llegaban pero al lado se ponía un candado o una condición jurídica que impedía el acceso pleno a el goce de los derechos. Entonces, esto es lo que hoy tenemos que consolidar. En gran medida implica construir un nuevo bagaje conceptual, construir un nuevo constitucionalismo, construir un sistema jurídico con una visión apropiada a la realidad mexicana. Nuestro sistema jurídico tiene, digamos, muchas instituciones traídas de otras latitudes, pues a lo mejor muy exitosas en las latitudes donde están, pero el excesivo formalismo y la adopción a pie juntillas de muchas de estas instituciones lo que genera es injusticia. Revisemos cómo funciona el Código Civil, que es una copia del Código Napoleónico, y tenemos grandes dificultades. Hoy todavía tenemos zonas indígenas en donde el nombre con el que se le conoce a la persona en su vida cotidiana no corresponde con el acta de nacimiento, en donde el nombre tiene un error de una letra y se lleva 2 años corregir ese error de la letra. O sea, tenemos infinidad de dificultades en un sistema porque no es un modelo creado para México. Y andamos haciendo infinidad de reformas. Hoy tenemos la gran oportunidad de comenzar a construir
una arquitectura jurídica propia de México. La Corte va a contribuir con esta visión, con esta apuesta de tener un sistema jurídico mexicano para mexicanos. La Suprema Corte es el máximo tribunal de México. Es la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Es también un tribunal constitucional. Es el que tiene la última palabra en materia de amparo, por ejemplo. ¿Qué certidumbre le da a usted, ya lo había usted abordado, a los factores de poder económico, político del país? Y diría yo también criminales, factores de poder criminales en México, de que efectivamente habrá vigencia del Estado de Derecho. Y menciono a los factores de poder criminales en el sentido de que no se les puede garantizar impunidad a quienes cometen violaciones a las leyes y a la Constitución, sean criminales comunes o sean criminales de cuello blanco. Claro, sin poder entrar a temas específicos, porque si no, después voy a quedar impedido de todos los asuntos. Pero sí, lo que puedo decirle a la ciudadanía en general es que van a tener una corte que va a cumplir con su función constitucional, de darle certeza jurídica a todos los que tienen intereses en nuestro país, mexicanos e incluso inversionistas de fuera. Vamos a darle certeza jurídica. Ahora, esto implica que todo se haga bien. Si vienen a pedirle a la Corte convalidar un acto de corrupción o bañado de legalidad, pero en el fondo un acto de corrupción, no van a tener respaldo de la Corte. O sea, aquí se acabaron las posibilidades de negociar debajo de la mesa, en lo oscurito, de comprometer votos. Vamos a perseguir toda conducta que tenga como base de la impartición de justicia este proceder. No lo vamos a tolerar. Eso hemos ofrecido. Entiendo que el resto de los hermanos y hermanas que vamos a integrar la Corte tienen también esta convicción de cero tolerancia a la corrupción, a la deshonestidad, al nepotismo, a todo esto que está muy señalado por la sociedad. No, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro. Está claramente marcado los vicios que esta sociedad no mira bien, que esta sociedad quisiera que desaparezca de todas las instituciones de la República, y va a estar a mi cargo una de ellas y vamos a caminar en esa dirección. Entonces, trato cordial, trato adecuado con todos los sectores para darle certeza jurídica, pero sí, también hay que decir, si nosotros encontramos en el análisis de cada caso que detrás hay un acto de corrupción, hay un acto de soborno, un acto indebido, pues difícilmente van a obtener la justicia del país. Se acabaron cualquier tipo de privilegios de ese tipo. Tiene usted ahora mismo en el chat montones de felicitaciones y la gente se ve muy emocionada. Me imagino que usted es consciente de lo que provoca en muchos sectores que ven con mucha emoción que usted llegue a la presidencia de la Corte. Al mismo tiempo, usted también es consciente de que va a tener un sector de la sociedad que lo va a estar atacando permanentemente. Va a intentar siempre sobajarlo, humillarlo, acosarlo, perseguirlo. ¿Usted está consciente de eso? Totalmente consciente. Ahora pues podré contrarrestar, salir a dar una explicación con palabras. A partir del 1 de septiembre vamos a hablar con hechos. Vamos a explicar, vamos a dialogar con medio mundo, quien quiera tener una explicación mayor, pero hablarán los hechos y las decisiones. Vamos a tomar decisiones a partir del primer día. Vamos a abrir la Corte y eso implica pues modificaciones de forma, pero también modificaciones de fondo. Tenemos la base constitucional para hacerlo y vamos a imprimirle una visión distinta. O sea, esta cuestión de acercar la Corte al pueblo puede parecer retórico, pero tengo la experiencia de que sí es posible hacerlo. Para mí un principio importante es cómo darle espacio a los que nunca han tenido, cómo escucharlos, cómo encontrar mecanismos para que equilibremos las condiciones de injusticia, porque son reales. Hoy yo puedo afirmarles
porque lo he platicado con muchos que fueron candidatos, muchos, escuché una expresión antier que creo que resume bien esto. Quien fue a la campaña, juzgador, jurista, es uno antes y otro después de la campaña. O sea, es imposible no moverse, no percibir, no ser sensibles, cuando se acerca muchísima gente y nos plantea, tengo un familiar detenido, tengo un problema de tierras, mi divorcio lleva años. Uno no puede ignorar, no puede decir, no, todo está muy bien, la ley lo resuelve todo está a las mil maravillas. Ahorita, en este momento, el grueso de candidatos que sí salimos a territorio, tenemos esto a flor de piel y es el momento de tomar decisiones. Yo ayer hice una convocatoria a el resto de los funcionarios del Poder Judicial, porque yo los invito a dialogar con los que van a llegar, con los que ganaron y fueron a territorio. Yo mismo voy a bajar a conversar con ellos. Necesitamos cambiar. Si yo no tengo la fórmula exacta, estoy seguro que en el diálogo con ellos vamos a encontrar la fórmula. Pero no podemos ignorar el conjunto de situación que viven los de abajo, los excluidos. Si no, vamos a aplazar por mucho más tiempo la construcción de una sociedad justa. No la vamos a alcanzar si seguimos por el rumbo que llevábamos. La Corte también enfrenta, y particularmente la que usted encabezará a partir del 1 de septiembre, tremendas presiones por los tremendos intereses que se dirimen precisamente como última instancia en la Corte. Va a enfrentar también las inercias que hay y los propios intereses en el propio Poder Judicial de la Federación. Para empezar, se va a enfrentar a la mitad de juzgadores que van a ser electos dentro de 2 años y que están ahí y que están inconformes con la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿O ya no? Posiblemente. A lo mejor, efectivamente, ¿no? Posiblemente. A lo mejor no. ¿Qué hacer? ¿Para qué se ha preparado ante eso? Mire, yo soy un hombre que ha enfrentado muchas adversidades, muchos conflictos, comunidades divididas, regiones divididas, y hemos logrado conciliación, hemos logrado acuerdos. O sea, además de la administración de justicia, además de darle certeza, sí tenemos que trabajar con el aparato judicial. Tenemos que trabajar con ellos para que todos participemos de la misma visión. Eso es innegable. Va a ser difícil, yo no identifico ahorita una presión tan fuerte que a mí me neutralice o me impida tomar una decisión. No la identifico en este momento. No quiero decir que mañana no tenga yo una marcha, ese tipo de presiones o presiones de otro tipo, ¿no? Pero creo que el hecho de que yo llegue con un respaldo de casi o más de 6 millones de votos, a mí me da una libertad impresionante. A mí no me puso un funcionario, un político que me diga, a ver, tú me debes el cargo y ahora vas a hacer A, B, C o D. Yo llego con una libertad impresionante. Yo quiero decirles que en la campaña no hice compromiso con nadie. Algunos se acercaban en esos términos, pero yo les dije, mi compromiso es con la justicia y con el diálogo. Cuando haya un caso de ustedes, lo que van a tener es una corte abierta, vamos a escuchar a todos, a buscar las soluciones y a impartir justicia. No puedo adelantar yo compromisos, votos, posiciones, opiniones. No puedo hacerlo. Es que déjame abundar un poco por donde Álvaro lo tomaba, porque es importante. Hay un grupo, efectivamente, de trabajadores del Poder Judicial que salió a protestar, que Norma Piña les estuvo pagando, como sabemos, porque eso está ahí, eso sucedió. Salieron a protestar supuestamente en paro, pero el paro estaba siendo pagado, en fin. Hay un grupo que se movilizó, que se desplazó. Hay otro que no, claramente, porque son muchos trabajadores y evidentemente no fueron todos. Para ellos en particular, ¿qué les dice usted? Pues que tengan la confianza. O sea, creo que el debate fue... O sea, la reforma judicial, si nosotros lo miramos fríamente, es un método distinto para elegir jueces, magistrados y ministros. Se elegían de un modo.
Y el mayor argumento que se tenía es que eran de carrera judicial, ¿no? La carrera judicial se mantiene, salvo la cabeza. O sea, el que va a ir puede ser también de carrera judicial y puede ser electo, pero también puede ocurrir que no sea de carrera judicial y sea electo. Este es el fondo del cambio. El resto del aparato, la forma de cómo vamos a trabajar, va a seguir siendo la misma. Es decir, vamos a seguir teniendo el mismo marco jurídico, la misma constitución, la misma perspectiva, el mismo mandato constitucional. Lo que va a cambiar es el enfoque, la mística, el compromiso de cómo se interpreta esa constitución. Porque yo podría dar muchísimos ejemplos de cómo una misma norma constitucional en la actual composición genera una resolución injusta. Voy a poner el caso porque creo que lo ilustra. Por décadas, por siglos, los pueblos estaban fuera del presupuesto. Y hubo una comunidad indígena que plantea a la Corte, yo en el 2 constitucional tengo derecho de autonomía y tendría derecho a recibir recursos públicos para ejercer mi autonomía. Y yo se los he pedido al municipio. El municipio no me da más que para hojas y para tinta. Así de simple. Y la Corte dice, efectivamente está la autonomía reconocida en el 2 constitucional, pero como no eres nivel municipal, tu autonomía se reduce a aspectos meramente culturales. Tu autonomía no da para que manejes recursos. Estoy hablando de un criterio antes de la reforma. Sí, pero miren. Pero es muy importante porque es la respuesta de la cabeza. Es correcto. Y con eso se derrumba el castillo. Lo logrado en el 2001, esta posibilidad de que los pueblos finalmente tengan una existencia mínima de dignidad en este país y que accedan a los recursos públicos, se vino abajo. Y por eso vimos necesario la reforma, colocarlo de manera expresa. Los pueblos van a tener condición de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrán derecho a acceder a recursos públicos. Entonces, fíjense, una norma constitucional interpretado por la Corte, ¿qué hubiera ocurrido si la Corte hubiera tomado una definición distinta? Y hubiera dicho, efectivamente, el municipio, el Estado, la Federación deben de prever en sus presupuestos la atención de las comunidades y pueblos indígenas, como si fueran sujetos de derecho, aunque no estuviera reconocido en la Constitución, claro, tiene base convencional. Entonces, fíjense la perspectiva, la visión y el compromiso. Estoy seguro que estos ministros pues nunca han pisado una comunidad, nunca han visto lo que se sufre en una comunidad por no tener una gotita que les ayude a mejorar su infraestructura, a su funcionamiento orgánico. Entonces, la Corte tiene esta función. Esta es, digamos, la visión que le queremos imprimir. ¿Cómo hacemos que la norma se amplíe para beneficiar de manera real, de manera auténtica a los que siempre han estado fuera del sistema? No, los que ya tienen la ruta correcta, la vía correcta para acceder a recursos, no la vamos a afectar. Esos continuarán. Sino cómo logramos un equilibrio de quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Usted llega efectivamente a la Corte con más de 6 millones de votos. Y hay, usted trabajó mucho en la campaña con pueblos originarios. Una porción muy importante de los votos viene de ahí, en Oaxaca de manera particular. Y sin embargo, si usted va a enfrentarse eventualmente a la posibilidad de que la presidenta de la República, la titular del Ejecutivo Federal, pueda eventualmente querer sensibilizarlo para que resuelva un asunto a favor del Ejecutivo. Eso es una posibilidad real, no porque hubiera una cosa mala vida, sino es la relación entre 3 poderes. Lo mismo podría ocurrir con el Senado o por la Cámara de Diputados. ¿Qué hacer ante los otros poderes para que no se vea, para que tenga vigencia el equilibrio de poderes, la independencia entre estos, ante circunstancias ante peticiones de los otros poderes, del Ejecutivo en especial? Sí, yo creo que lo básico es diálogo entre poderes, diálogo institucional para delimitar claramente la función que tenemos.
Y por eso yo ayer planteaba, se fortalece la independencia judicial, yo así me siento, yo no puedo decirles libremente ahorita, yo no tengo una presión de un grupo, un sector empresarial, campesino. Si algo podría decir ahora en esta mesa es que tengo un compromiso con los pueblos, porque eso ahí sí fui a comprometerme porque sé que hay posibilidades de cómo mejorar su situación. Pero no tengo ahorita una presión específica que yo pueda decir, hoy va a condicionar mi criterio, mi actuación, mi decisión. Lo mismo va a ocurrir con los otros poderes. Cualquier decisión de ellos que cumpla con la norma será convalidada. La que no cumpla con la norma habrá que revisar las condiciones en las que se da y obtendrá una resolución que la invalide, si así corresponde. Ahora, lo que yo advierto también es que el diálogo interinstitucional nos puede permitir ahorrar golpes de sentencia. O sea, si nosotros podemos ver que antes de que ocurra tal cuestión, podemos emitir una opinión. Correcto. Somos un solo país. Y no esperemos que pasen 2 años, yo te emito una sentencia, te lo anulo y lo corriges, y ahí vamos carteándonos todo el tiempo en detrimento de la sociedad. Un ejemplo claro es estos vicios de formalidad. Yo puedo ver que una norma está suficientemente sustentada, beneficia al pueblo, pero ya entonces asumo una posición X y por un vicio de forma puedo tirar una norma que es benéfica para el colectivo, benéfico para la nación. Y yo por eso cuestiono el excesivo formalismo. Nosotros los indígenas hemos sido rehenes, presas, víctimas del excesivo formalismo. Han tirado muchísimas leyes benéficas para los pueblos porque no se consultó. Y la consulta ya adquirió rango superior a la Constitución. Se tiró un decreto que creaba, por ejemplo, una universidad comunal en Oaxaca, que le daba plena autonomía, que le permitía a los pueblos establecer sus criterios, sus tiras de materias, formar para fortalecer la comunidad, y se cae porque no hubo consulta. Se prefiere la forma frente a la sustancia. Esto también va a implicar un cambio. Y eso nos da un margen importante de diálogo. Si yo tomo una posición y busco cualquier pretexto para tirar y patear las decisiones del de enfrente, vamos a entrar en confrontación y a eso a nadie ayuda. Estamos saliendo de una etapa en la que se puso por delante la visión personal, el interés personal, la posición política, lo que ustedes quieran, y el pueblo es el que sale perdiendo. Eso no va a ocurrir. De todos los expresidentes, Ernesto Zedillo fue muy insistente en querer tumbar la reforma al Poder Judicial. Bueno, tenía un interés personal porque pues, es una corte que él inventó y él puso. Pero si se cumple con lo que él exigía, usted no habría llegado a la presidencia de la corte. ¿Qué opinión tiene de eso, ministro? Totalmente, yo ya lo señalé hace un rato que sin la reforma judicial yo no estaría aquí. Y los pueblos no estarían tan felices como los vi ayer en la entrega de la constancia y el festejo que organizaron después de eso. Yo creo que es cierto que si hubiera un interés de manejar la corte, había una vía corta. O sea, ahorita la mayoría del partido gobernante en las dos cámaras, con mucha facilidad, modificaba la norma en esa dirección, o la modificaba en el sentido de quitar ministros y poner nuevos. Yo no creo que estuviera en esa lista, no estuviera. O sea, durante el sexenio anterior hubieron cambios, ministros que tuvieron que elegirse y no estuve yo en esa terna. Yo realmente les digo, tomé una decisión animado por los pueblos, cobijado por los pueblos, trabajé a ras de tierra con los resultados satisfactorios que ahora tenemos. Yo sí digo, si no hubiera sido por esta reforma judicial, no estaría yo aquí sentado con ustedes. Una penúltima cosa de mi parte. Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía falta que se agote en un cierto procedimiento, pero le podemos definir ya como ministro presidente electo. Claro. Quizás sea el concepto jurídicamente adecuado. ¿Qué responde usted a quienes, por ejemplo, han cuestionado que en una entrevista después de la elección usted haya dicho, es que yo no voy a usar toga,
aunque en la ley orgánica se establezca la obligación, aunque ya hay una reforma que si se aprueba, ya no será obligatoria la toga. ¿Y qué responde también a quienes les regatean, inclusive por su origen indígena, que pueda tener las aptitudes, las capacidades para conducir un poder del Estado mexicano? Claro, en la primera yo les expreso mi sorpresa, la verdad, me metí a este mundo de tratar con la ciudadanía, meterse a las redes, y las redes son más fatales que la corte, emiten sentencias fulminantes y quienes hacen opinión pública más todavía. Ahí me tacharon de ignorante porque no conocía el decreto que imponía la obligación de la toga. No, miren, el asunto es muy simple. En el 2001, desde el 2001, se incorporó a la Constitución el principio de pluriculturalidad. Y el principio de pluriculturalidad, por eso es principio, es transversal. A la luz de este principio se tiene que interpretar toda la Constitución, todas las leyes ordinarias. Y yo voy más allá. Las instituciones de la República tienen que ser reflejo de esa pluriculturalidad. Imagínense que la Corte no esté acorde con este principio de pluriculturalidad. Ahora se acerca con mi presencia. Entonces yo digo, no estoy diciendo que no voy a usar la toga per se. Estoy diciendo, la toga es un símbolo, producto de una cultura bien adoptada. Es claro que el ministro desempeña una función trascendente. Se distingue del resto de la ciudadanía. Está desempeñando una función. Lo que yo estoy diciendo es que hay otros códigos, hay otras formas de notar esa investidura y esa importancia. Entre los pueblos, por ejemplo, la autoridad porta un bastón de mando. Cualquiera diría, es una vara, es un pedazo de madera. No, es un símbolo. Solo la autoridad puede portar el bastón de mando, o a quien él le transfiera el poder temporal, permanente. Es un símbolo. Y si este país, por esencia, por origen, es pluricultural, yo digo que sería válido que la Corte dé una muestra de pluriculturalidad. No estoy diciendo que el ministro indígena va a llegar informal, no. Sé de la importancia de la investidura, sé del papel, el rol que me va a tocar jugar. Es más, los pueblos no me van a dejar ser el hombre sencillo que era antes del cargo. Me van a investir. Ayer eso me estaban diciendo, nosotros te vamos a entregar el bastón de mando, vamos a hacer una ceremonia, vamos a invocar las fuerzas, como se hace en el pueblo. Y yo lo voy a hacer, porque esa es parte de mi esencia, de mi cultura. ¿Cuándo lo piensa hacer, ministro? Eso vamos a revisar si un día antes o el mismo día de la toma de protesta, pero estamos mandando un mensaje a la nación de que los pueblos indígenas no son obra de teatro, no son culturas extinguidas, del cual solo hay que escribir en los libros su pasado glorioso. Son pueblos vivos que están aquí, están ahora y se han expresado y tienen derecho a que las instituciones de la República tengan elementos de su visión, de su cultura, de su solemnidad. Tenemos derecho a eso. Una última pregunta de mi parte. La cabeza del mundo intelectual o de la intelectualidad de derechas en México, Enrique Krause, ha escrito indirectas contra usted y por la comparación que se hace obvia cuando uno dice va a llegar un ministro, presidente indígena después de 168 años, y la comparación es obvia y es evidente porque ha pasado todo ese tiempo y el antecedente es Juárez, es Benito Juárez. Pero ya sea en artículos o en tweets, primero tiene un artículo que es tremendo, que es la traición a Juárez, y luego viene una serie de tweets donde dice que Juárez no se parecía en lo absoluto a eso. De este nivel, pues, va a enfrentar usted muchas cosas. Decía usted, lo sé, yo sé que eso va a suceder, pero también va a enfrentar posiciones muy fuertes, por ejemplo, de simpatizantes de este señor, como Ricardo Salinas Pliego, que tiene televisora, que tiene, pues,
la manera pues de estar acosándolo permanentemente a partir de la televisión. Usted está muy consciente de eso. Totalmente, totalmente. Yo soy un hombre que se ha forjado en esas adversidades. Por eso les digo, no había entrado de lleno a este nivel, pero las redes son terribles, los medios. Claro. Yo he visto cómo una falsedad se puede replicar y volverse casi verdad absoluta. Yo sé que voy a enfrentar eso. Muchas veces hay necesidad de dar una aclaración, una puntualización, y otras veces creo que la historia mía, mi trabajo y más adelante mis decisiones van a resolver esa cuestión. Yo sé que ni siquiera gozo el beneficio de la duda, o sea, es descalificación plena, absoluta, total. O sea, hay gente que está diciendo ya esto se fue a la basura. Todavía ni siquiera damos el primer paso, no tomamos la primera decisión, no han visto una primera sesión, pero ya estamos en la basura, para muchos de estos opinólogos. Y yo les digo, si fuera un blanco, si fuera alguien de la cúpula judicial, pues aunque no tuviera la capacidad, no solo tiene el beneficio de la duda, sino todo el apoyo de los medios y de estos constructores de opinión pública. No soy ajeno a eso, estoy puesto para dar la batalla y en 2 años más podremos hacer una evaluación de lo que llevemos trabajando. Sé que son retos enormes, no se van a resolver con una sola decisión ni en 2 años, pero se va a notar el perfil que vamos a darle ya a la Suprema Corte, o al menos los de abajo lo van a notar. A lo mejor los de arriba sigan protestando, porque así ya es común que cuando se da una decisión abajo, los de arriba protestan el doble, ¿no? ¿Va a sorprender? Yo espero que sí, yo espero que sí. Miren, en este país tan dañado, tan golpeado, hacerlo normal ya es extraordinario. O sea, hacerlo normal ya todo el mundo lo ve muy bien. Haciéndolo normal. Y vamos a hacerlo normal y un poquito más. Tengan la plena seguridad. Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electo, le podemos decir, gracias por esta conversación para el auditorio de los periodistas en todo el país y más allá del país. Ha sido un privilegio poder platicar con usted y ojalá haya más oportunidades, si usted nos lo permite. Con gusto, con gusto. Muchísimas gracias por el espacio y quedamos siempre a la orden. Esta es su casa. Por cierto, el mensaje de ayer del ministro es muy interesante y creo que vale mucho la pena que usted también lo oiga. Vamos a escucharlo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Kakuni suchi tatuni nashi kundakaji yotayo takamate nyaha niti nyunyu tabyonyini nu takamanyani kwa aha ningakenda ni bidna naba kusao tinyu kanu tinyu yaa bidna chi iki kanu shenku iki mandana shinisa iki ha kundakao takamaki kuko nu nyuji bija suga chi akibi na chi anikuta nikama tetinyu ma nyuma anikuta ka tanika sao takamayo ki iyo junio ma te yuga kuja kutabishan sanuni kwa a Claudia Arlet hanikani nu raramuri suni kutabishan sanuni kwa a Guadalupe Tadei hani tuha ningubatu tusa hi sabi. Pues buenas noches, hermanas y hermanos que están aquí reunidos y reunidas. Hoy, con esta constancia, toma cuerpo la voluntad popular cuyo mandato debemos cumplir quienes recibimos la confianza en las urnas para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme al mandato constitucional, esta Corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimiento de la mayor expresión de democracia que como mexicanos nos hemos dado y que está plasmado en el artículo 39 de la Constitución Federal. Al superar el modelo anterior, donde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran electos o designados
por los otros dos poderes, gana la democracia. Se reivindica la división de poderes y se fortalece la independencia judicial. Independencia que debe ser la base de un diálogo respetuoso y constructivo con los otros poderes de la Unión, a fin de lograr una justicia para todos y todas, así como la paz y el bienestar que la sociedad nos está demandando. Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales, una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. México está cambiando. La reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos, sustentado en un diagnóstico compartido por todos en que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial. Vamos a construir una justicia para todas y para todos. Finalmente, a nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítame expresar mi agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral por el trato digno que hoy estamos recibiendo. Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación en estas mismas instituciones. Gracias por todo ello.